Buenas tardes, gracias por asistir. Finalizamos la jornada de hoy con la siguiente mesa redonda, que tratará sobre los ecosistemas para el desarrollo de tecnologías para la defensa. El moderador, don Félix Fernández Merino, director de Negocio Industrial Tecnovit, Grupo ESIA. Gracias. Muchas gracias. Se oye directamente, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Me acompañan aquí los realmente artistas. Está por un lado Carlos Funó, que es el director de innovación de Tecnovit. Luego está Miguel Ángel Frutos, director general de UAV Navigation. Miguel Díaz, el CEO de Inster. Y tenemos a Alfredo Díez, que es el director general también de Cypherbit. Yo a modo de introducción, y ahora les dejo a ellos que son auténticamente los que saben y los protagonistas, Carlos, que representa a Tecnovit, pues presenta una serie de soluciones, como pueden ser en cuestión de optrónica, visión inteligente, comunicaciones tácticas, simulación, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel Ángel básicamente está más centrado en el tema de los UAVs, son categoría 1, categoría 2, proporcionando los autopilotos y también los sistemas de navegación y guía. Miguel, comunicaciones por satélite. Tengo que hacer un comentario respecto de las comunicaciones por satélite. Recientemente, antes existían los 3 dominios tradicionales, tierra, mar y aire. Se han incluido ahora otros 2 nuevos dominios, uno de ellos es el espacio. Recientemente han sido declarados por OTAN. Sin embargo, yo recuerdo tiempos cuando era un joven oficial del Ejército del Aire y ya estando ahí en Bosnia, cuando se nos presentó la opción de tener las comunicaciones por satélite a través del SATCOM, y la verdad que nos cambió claramente la vida. O sea, lo que ha sido nombrado recientemente como un nuevo dominio, pero sin embargo está presente ahí desde hace mucho tiempo. Y luego, pues Alfredo en todo lo relativo a cifra y ciberseguridad. Hombre, creo que es una combinación extraordinariamente interesante, por lo siguiente, porque al final, bueno, las Fuerzas Armadas, los Ministerios de Defensa, lo que están es intentando adquirir no un set de sus sistemas, sino efectivamente una solución integral. Yo tengo una necesidad para poder cumplir mi misión y se me debe proporcionar una solución integral. Y aquí se está contemplando no la plataforma, es decir, no son plataformistas, pero sí son los que pueden construir todo lo que es el sistema también de misión, que al fin y al cabo es lo que es necesario también para poder cumplir aquella misión que se le asigna a las Fuerzas Armadas. Entonces, todo ello indudablemente luego debería integrado en una plataforma, pero aquí se está proporcionando de principio a fin pues todo lo que sería ese kit de misión, desde los autopilotos, los distintos tipos de sensores, efectivamente las comunicaciones por satélite, y que duda cabe que también toda la cuestión de cifra y de seguridad. Entonces yo propongo lo siguiente, que primero vosotros deis unas pinceladas mucho más precisas, este pequeño esbozo que he hecho yo a modo de introducción, 2-3 minutos cada uno de vosotros, efectivamente cuál es el core de vuestras respectivas empresas, compañías, qué consiste, cuáles son los objetivos, qué es lo que estáis haciendo, y luego, si os parece, para hacerlo de manera un poquito más dinámica, pues os iré haciendo una serie de preguntas también en relación con lo que estáis diciendo. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar el turno. Empiezas tú, por ejemplo, Alfredo, si te parece. Perfecto. Contándonos de Cypherbit, en qué consiste, y sobre todo de cara al público. Muy bien, muchas gracias, Félix. En Cypherbit, en Grupo ESIA, estamos especializados en 2 disciplinas, pero que tienen muchas sinergias entre ambas. Por un lado, la ciberseguridad, la prestación de servicios de ciberseguridad y de soluciones, que además trabajamos desde un SOC propio en nuestras instalaciones, e igualmente la producción de sistemas de hardware-software de cifrado de comunicaciones. ¿Cuál es nuestro core de negocio o nuestro área de trabajo? La seguridad, la ciberseguridad, es decir, la seguridad de la información. Al final, lo que protegemos nosotros desde 2 perspectivas diferentes es que la información que se transmite entre un emisor y un receptor llega o que se conserva por alguno de ellos, se conserva o se transmite de forma segura. Nuestros principales ámbitos de actuación son las Fuerzas Armadas, pero también las administraciones públicas, los sectores críticos o las infraestructuras críticas del país, y nuestra vocación además es ir hacia sistemas duales que podamos utilizar, que bien nazcan en el ámbito militar, pero que podamos utilizar también en el ámbito civil.
Las dificultades y los retos que tenemos en seguridad y en ciberseguridad son cada vez más grandes, todos lo sabemos, y todas aquellas problemáticas o aquellos niveles que necesitábamos antes simplemente en la propia administración o en las Fuerzas Armadas cada vez son más necesarios pues, en una planta de energía o en una empresa de telecomunicaciones, aeronáutica, porque nos hemos dado cuenta que estos sistemas son fundamentales también para la persistencia de un país. Entonces, este es nuestro principal foco de atención, muy basado siempre en el fomento de la soberanía nacional también y de la autonomía estratégica de Europa como ente con todos sus Estados miembros. Muchas gracias, Alfredo. Miguel, si te parece, danos un esbozo también de lo que es Inster, qué es lo que hace. Vale, muchas gracias, Félix. Bueno, Inster dentro del grupo de SIA pues es especialista en las comunicaciones satélite y nosotros pues lo que hacemos es diseñar y producir equipos de comunicaciones satélite fundamentalmente para aplicaciones de movilidad. ¿Qué significan aplicaciones de movilidad? Pueden ser terminales compactos que puedan ser transportables y fácilmente apuntados al satélite o que se apunten por sí mismo, y también esas comunicaciones satélite para integrar en plataformas, sean plataformas terrestres, plataformas aéreas, y también pues tenemos algunos casos para plataformas navales. Entonces estamos muy centralizados en lo que son comunicaciones seguras para, digamos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, utilizando satélites o constelaciones satelitales militares que normalmente pues, son, digamos, diseñadas y lanzadas por los propios Estados miembros, sobre todo en Europa, ¿no? Tenemos un programa europeo llamado el GovSatcom, pero también tenemos nichos de mercado que utilizan constelaciones civiles, ya sea para usos militares o gubernamentales, pero también para usos civiles. Por ejemplo, estamos proporcionando las comunicaciones satelitales a los AVE de Talgo, digamos, para el operador Renfe. Entonces, en algunas ocasiones, pues cuando viajan en los AVEs y utilizan el servicio Play Renfe, cuando la red móvil no está disponible, pues se conecta a través del satélite, en este caso Dispasat, a través de nuestra antena. Con lo cual, digamos que proporcionamos tecnología de uso dual, pero siempre muy focalizada a sectores nicho. Muchas gracias, Miguel. Miguel Ángel. Muchas gracias. Cuéntanos de UAV Navigation. Bueno, pues UAV Navigation es la marca especializada y especialista del grupo SIA en sistemas de guiado, navegación y control. Esto, traducido a todos los públicos, vendríamos a desarrollar los cerebros dentro de los vehículos no tripulados. Con casi 20 años de experiencia, estamos principalmente focalizados en vehículos aéreos no tripulados, y especialmente tenemos gran relevancia en aquellos que es, como antes comentaba Félix, clase 1 y clase 2, hasta 600 kilos, pues tenemos una fuerte presencia. UAV Navigation tiene una vocación internacional. El año pasado casi el 70% de nuestras ventas se hicieron fuera de las fronteras nacionales. Se nos reconoce como un actor principal en nuestra categoría. Esto del guiado, navegación y control, ¿cómo lo podemos resumir? Bueno, pues como decía, es el cerebro y básicamente nos encargamos tanto de estabilizar la aeronave, decir las acciones de control para poder mantenerla en vuelo y las acciones de guiado para cumplir una misión. Esto que suena así fácilmente, pues nos encontramos con contextos complicados, como puede ser, por ejemplo, un entorno hostil donde no tenemos acceso a la señal del GPS o del GNSS. En estos casos, un sistema de navegación autónomo tiene que ser capaz de identificar el problema, saber que, por ejemplo, le están intentando engañar, aislar esa señal y continuar la misión. En este caso, por ejemplo, combinamos electrónica tradicional, como los sensores tipo MEMS, con técnicas de inteligencia visual, inteligencia de la imagen, para, por ejemplo, con nuestro nuevo sistema Visual Aviation System, capturando imágenes, saber dónde estamos y poder posicionar el UAV. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, por ejemplo, hemos sido la primera compañía en desarrollar la lógica que permite desplegar un UAV desde otro UAV en vuelo. Esto lo hemos desarrollado aquí en Madrid, en una compañía 100% de capital española. Muchas gracias. Pues, Carlos, cuéntanos de Tecnobit. Voy a contar de Tecnobit y luego voy a contar un pequeño enganche. Tecnobit trabaja 3 líneas. Una es conciencia situacional, que es saber qué pasa a nuestro alrededor, y para saber qué pasa a nuestro alrededor tenemos que observar, y para observar hacen falta cámaras o sensores.
Hace falta después una lógica que interprete lo que nos dicen esas cámaras y sensores y después hay que contárselo a alguien. Es decir, hace falta el display que muestre lo que está sucediendo. Eso es la conciencia situacional, entender lo que está sucediendo alrededor nuestro con toda la cadena. Por otra parte, tenemos diversos proyectos y productos de simulación y electrónica. Y finalmente, las comunicaciones seguras. Y comunicaciones, de nuevo, es una cadena. Es qué te quiero contar, qué te tengo que comunicar, cómo lo cifro, qué tipo de sistema de cifro hago y luego cómo lo transmito, ¿no? Entonces, quería enganchar este tema porque hasta el año 2020, más o menos, Tecnobit era una empresa que utilizaba una serie de desarrollos que ya existían y los llevaba al mercado, es decir, pasar de TRL7 a TRL9. Desde el año 20, un poco antes de la pandemia, lo que hemos hecho ha sido intensificar lo que es nuestro ecosistema y nuestro ecosistema ha pasado a tener un montón de spin-offs y centros de investigación. Con esos spin-offs y centros de investigación lo que hacemos es trabajar en tecnologías que hoy algunas no nos las podemos ni imaginar y lo que hacemos es llevarlas a esos canales que hemos dicho. Por ejemplo, pues hemos llevado a todo el mundo cuántico a nuestras comunicaciones seguras. Entonces, en el concepto de ecosistemas no solamente entroncamos los conceptos de soluciones, sino encontramos la base de las tecnologías que proporcionan las soluciones del futuro. Muy bien, pues gracias por esta pequeña introducción que habéis hecho de vuestras respectivas compañías. Y bueno, pues ahora, como has cogido carrerilla, voy a empezar a hacer por ti para hacerte una serie de preguntas. Por ejemplo, en cuanto a las nuevas tecnologías, háblanos, por ejemplo, de la cuántica. La cuántica se basa en cuatro... Voy a empezar por la física. La cuántica se basa en cuatro principios. El principio de incertidumbre, que todos habremos oído alguna vez. El principio de la no clonación, que una partícula no puede ser clonada de forma arbitraria, en un estado arbitrario. El principio de la superposición y el principio del entrelazamiento. Entonces, son una serie de fenómenos que se dan en unos niveles de muy bajas energías en el estado de las partículas, que se podrían dar en ti o en mí, porque también somos partículas, pero como somos tan grandes y tenemos tanta masa, pues ese sistema no se da, bueno, te lo explico luego, se descompone. Y entonces, utilizando esas propiedades, se pueden hacer ciertas cosas, como se puede, por ejemplo, hacer muchísimas operaciones en un solo paso, que en la computación, en otro tipo de computación costaría muchísimo tiempo, o se puede transmitir la información de una forma segura, o se pueden medir cosas, por ejemplo, con gravímetros, de manera que un satélite puede saber si debajo del mar hay un submarino, por la diferencia en el campo gravitatorio de la Tierra. Eso es algo que todavía no funciona, pero ya te digo yo que en los 2-3 próximos años va a estar volando y se va a ver. Gracias, Carlos. Miguel Ángel, UV Navigation. Vamos, básicamente, se has contado que estáis especializados en sistemas de guía y control y autopilotos también para lo que, según denominación OTAN, categoría 1, categoría 2 de vehículos aéreos no tripulados, hasta 600 kilos. Estos, aunque tengan menos peso, no entremos en la categoría 3, indudablemente cada vez tienen una mayor autonomía de vuelo y al mismo tiempo cada vez tienen una mayor capacidad en lo que se refiere al sistema de emisión. Los sensores pues tienen unas prestaciones superiores con mucho menor peso. Entonces, bajo estas premisas, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que va a ser la evolución de los UAV de pequeño y gran tamaño, digamos, en el mundo militar, en las operaciones militares, teniendo en cuenta que estamos en una feria de defensa? Pues muy buena pregunta. A ver, ¿qué voy a decir yo? No, que mi empresa vende autopilotos, desde luego voy a decir que va a crecer mucho, esa es la expectativa. Pero realmente estamos viendo que el mercado realmente está aceptando los UAVs, los está cogiendo por su gran versatilidad. Estamos encontrando que realmente el grueso de los UAVs, además te compro perfectamente el mensaje, estamos viendo como cada vez somos capaces de hacer lo mismo con menos peso. Tener menos peso, por ejemplo, sistemas de control más pequeños, donde nos especializamos nosotros, nos permite tener más tiempo de vuelo o meter mayor número de payloads.
¿Dónde vamos a evolucionar? Yo creo que vamos a ver mayor número de UAVs. El conflicto de Ucrania nos está demostrando el papel principal que están teniendo estas plataformas. Es verdad que muchas veces nos llegan el mensaje como armamento, pero no podemos olvidar que el grueso de este tipo de plataformas se está utilizando sobre todo para recolectar inteligencia, búsqueda de objetivos, búsqueda de puntos singulares, y también tiene una aplicación clara en el uso civil de la tecnología. Aparte de esta reducción de tamaño y aumentar prestaciones, yo creo que lo que vamos a ver es un aumento de la autonomía. Ahora mismo todavía los sistemas son muy dependientes de un operador en tierra que toma decisiones. Esto supone pues, que hay un cuello de botella. ¿Cuántos UAVs puede gestionar un operador? Vamos a ver un aumento de la autonomía que va a permitir tener más aeronaves desplegadas, combinadas en un mismo espacio, un espacio, como comentábamos antes, complejo, sin GPS, a veces incluso con fallas en la comunicación, porque va a estar muy contestado el espectro. ¿Y cuál va a ser realmente el papel fundamental? No la plataforma en sí, sino la capacidad de estas plataformas de integrarse con el factor humano, con el humano, o el combatiente que va a estar desplegado. Aquí la importancia clave es esta cooperación hombre-máquina, de tal manera que aunque el sistema sea autónomo, no sea autónomo para que tome decisiones de emisión, es autónomo para poder despejar al humano de lo prescindible de los waypoints y que el humano se centre en las partes críticas de la misión. De esa manera ponemos realmente el humano en el centro, a estar pendiente de cómo queremos utilizar esos assets que están desplegados, y los sistemas autónomos se tendrán que separar, se tendrán que chequear cómo estamos volando para descargar ese trabajo y centrarse en lo que tienen que hacer, que es una herramienta al servicio del combatiente para cumplir los objetivos de la misión. O sea que básicamente está diciendo que no llegarán a sustituir a las plataformas tripuladas, pero sí que las complementarán y cada vez en una mayor proporción. Yo creo que ese es realmente el futuro y el valor. Realmente ahí hay un gran salto. Esta complementariedad ágil no es sencilla. Yo creo que la autonomía total está más lejos, y que realmente lo que demandamos ahora, lo que demanda la doctrina, es esa integración, esa cooperación hombre-máquina. Gracias, Miguel Ángel. Miguel, ISTER es especializado en comunicaciones por satélite. Dinos, desde tu punto de vista, y centrándonos, porque una cosa tienen en común todas vuestras compañías, que es también que básicamente estáis proporcionando en la mayor parte de los casos también tecnologías duales, que son aplicables tanto al campo militar como al campo civil. Pero bueno, estamos aquí en la Feria de Defensa. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas operativas que proporciona las comunicaciones por satélite? Vale, aquí, si nos concentramos en las nuevas tecnologías que están llegando a las comunicaciones por satélite, nosotros estamos muy centrados en la parte física de antenas, pues van a permitir proporcionar comunicaciones de banda ancha a las plataformas aéreas, más allá de la línea de vista. Ahora mismo, la mayor parte de las plataformas aéreas tienen comunicaciones de banda ancha, lo que llaman line of sight, que es comunicación tierra-aeronave, mientras la aeronave pues, esté en un rango de visión de la estación de tierra. Estamos hablando de 100-150 kilómetros. Pero claro, nos encontramos con la problemática de poder transmitir un ancho de banda suficiente para poder, por ejemplo, transmitir todos los datos generados en lo que se va a llamar la nube de combate. Entonces, lo que van a traer estas nuevas tecnologías satelitales es a estas aeronaves, a través de nuevas antenas más pequeñas, más potentes, que se apuntan electrónicamente, esa capacidad de transmitir banda ancha en tiempo real a plataformas pues, tipo UAVs medios pequeños, a fighters, Eurofighter, FCAS. También podemos hablar de esas plataformas de mayor tamaño que se utilizarán como naves nodrizas de otras aeronaves que estén volando alrededor de ellas. Ello va a permitir, sobre todo, pues también la colaboración esta de naves tripuladas, no tripuladas, pues permitir un mayor alcance a las naves no tripuladas, porque si al final la comunicación con esas naves pues se queda a 100 kilómetros de radio entre la zona de control, no van a poder enviar datos en tiempo real, y también, si es necesaria una acción también en tiempo real, no va a estar disponible. Esto también se mezcla a lo que se llama el concepto de nuevo espacio. Tenemos el espacio tradicional, que son los satélites geoestacionarios, que son los que todo el mundo conocemos y que ya llevan mucho tiempo, digamos, volando y dando servicio. Y ahora el nuevo espacio trae órbitas de LEO, de órbita baja, que es un conglomerado de satélites, pues podemos estar hablando de 600 satélites, 1.200 satélites,
2.000 satélites que dan una cobertura mundial con un ancho de banda que permiten comunicaciones de 100 megabits por segundo con un mínimo retardo, en torno a 30-50 milisegundos. Eso también permite a las Fuerzas Armadas pues, proporcionar servicios en tiempo real, más allá de la línea de vista, y también en esta colaboración de plataformas, digamos, tripuladas, no tripuladas, pues va a ser un tema fundamental para extender toda esta nueva tecnología más allá de una zona concreta. Totalmente. Entonces, básicamente, como hablábamos en un principio, se está cerrando un poquito la cadena, ¿no? La cadena operativa, en el sentido de que, bueno, con el UAV que va cargado con el autopiloto de Miguel Ángel, entonces la información que recogen los sensores de Carlos se transmiten a través de las comunicaciones por satélite en tiempo real, por supuesto de manera segura con la cifra que tú estás proporcionando, de tal manera que luego en tiempo real el operador la está recibiendo en los displays otra vez de Carlos. Básicamente estamos cerrando el ciclo operativo, ¿no? Sí, está claro que sin Grupo ESIA el mundo no va a funcionar, ¿no? Bueno, básicamente vamos a hablar también de nuestro libro, ¿no? Como es natural y encima en este caso es cierto. Alfredo, en un mundo, de nuevo, en el cual las tecnologías evolucionan muy rápidamente y como pudiéramos citar, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿de qué manera estas nuevas tecnologías pueden afectar a la seguridad y la ciberseguridad? ¿Y cuáles son los medios que tienen los Estados para efectivamente defenderse de estos desafíos que se presentan? Sí, a ver, precisamente un poco lo que estabas comentando, Félix. Todas estas tecnologías de las que hemos hablado en la mesa, la cuántica, la capacidad de los drones o de las comunicaciones por satélite, la inteligencia artificial, el blockchain, todas ellas pierden, digamos, todos sus elementos positivos si no fuéramos capaces de tratar todo ello de una forma segura. Si somos capaces de interceptar las señales de los drones o de descifrar un mensaje que viaja por satélite o de utilizar los mensajes cuánticos de forma que también sean vulnerables, pues entonces estaremos, digamos, pervirtiendo las bondades que tienen estas tecnologías. Con todo ello, nos obliga a los profesionales en seguridad y en ciberseguridad a ir un paso más allá y además con una velocidad muy inusitada para lo habitual y sobre todo para lo que están acostumbrados los Estados. Entonces es un reto, sin duda alguna, más allá de los medios económicos, que ciertamente en los últimos años sí que es cierto que parece que todos hemos visto que esto va en serio, que el peligro es real y sí que la inversión está llegando, pero es cierto que tenemos que contar con al menos con otros dos elementos. Uno es el de tener toda una sociedad debidamente formada que entienda los riesgos realmente los riesgos de la ciberseguridad, los riesgos ante un posible ciberataque, que ya no va mucho más allá ya de que nos puedan robar los datos que tenemos guardados en un determinado sitio, ya sea nosotros como particulares, como empresa o como Estado, sino que puede llegar pues eso, pues a manipular determinados elementos que puedan llegar pues a la red de una central nuclear o de cualquier coche o de cualquier vehículo ahora mismo que se mueve, digamos, también conectado a una red. Entonces, lo fundamental es tener eso. Tenemos que fijarnos mucho en tener una sociedad concienciada y luego darle la potencia necesaria a la industria para absorber todos estos medios económicos que están llegando ahora mismo, pero que es verdad que las industrias no cambian de un día para otro y que nos podemos encontrar que si bien con los fondos Next Generation, el aumento de los fondos en defensa, puede ser que la industria no sea capaz de evolucionar a esa rapidez. También muy apoyado en la problemática del talento, es decir, cómo somos capaces de generar profesionales a un volumen tan rápido para que seamos capaces de tratar todas estas tecnologías emergentes de una forma segura. Creo que esos son los principales retos. Hay muchos más, pero yo creo que esos son los principales que tenemos que fijarnos en cuando seguimos evolucionando a este ritmo, especialmente ahora empujados por la inteligencia artificial, que nos va a llevar hacia riesgos pues, de manipulación de la información a gran escala, de que las sociedades puedan ser vulnerables a que les lleguen mensajes distorsionados justo antes de unas elecciones. Todo esto debemos verlo como un riesgo, como lo que es, un riesgo a gran escala y prepararnos a todos los niveles, pensando muy desde la base, desde que tener una población lo suficientemente entrenada para darse cuenta de la problemática que esto conlleva y tener herramientas para enfrentarse a ello.
Muchas gracias, Alfredo. Pues volvemos porque creo que nos da tiempo a alguna pregunta más por cada uno de vosotros. Carlos, hablando también de tecnologías, tengo entendido que una de las tecnologías por la que se está apostando fuertemente, no solo en el grupo, sino en lo que se genera, es la fotónica. ¿Qué nos puedes contar de la fotónica? ¿Cuáles son las ventajas que presenta? Pues la fotónica, empiezo otra vez por la física. Empieza por donde quieras. Vale. Feel free. Muy fácil. La fotónica, los fotones tienen amplitud, fase y frecuencia. Entonces, la fotónica se trata en utilizar las características de los fotones para tratar una serie de informaciones. ¿Qué es lo que se realiza? Principalmente lo que se hace es analizar señales transformadas del mundo electrónico al mundo fotónico, y el tratamiento se puede hacer con un espectro mucho más grande todo a la vez, se realiza con mucho menos peso y con mucho menos consumo. Como estamos hablando de un gran tratamiento de menos peso y menos consumo, entonces el primer sitio donde se utilizan ha sido en el espacio. Después del espacio se están utilizando en defensa para tratamiento de señales de radio, y también se están utilizando ya en sistemas de detección, por ejemplo, de antígenos en alimentos o detección del COVID. También existen prototipos de detección del COVID. Es decir, que son tecnologías que se han desarrollado, han empezado en el sitio natural que es el espacio, pasan por defensa y ahora ya entran en el mundo civil. Y poco tiene que ver con la cuántica. No, pues son preguntas distintas. Son cosas distintas. Totalmente distintas. Son dos tecnologías por las que tengo entendido que se está apostando fuertemente y por eso estábamos interesados, cuántica por un lado, fotónica por otro lado. Gracias, Carlos. Miguel Ángel, has contestado que efectivamente desde el punto de vista operativo, la pregunta anterior, desde tu punto de vista son muchas las ventajas que pueden presentar las plataformas no tripuladas. Podrías disertar, estoy seguro, al respecto. Una plataforma militar, indudablemente, cuando está desplegada en la zona de operaciones, no precisa de mayor regulación, en el sentido de que, bueno, está en el teatro de operaciones. Pero el problema también es cuando tú tienes que entrenar con esa plataforma en tierra, en casa, o cuando tienes que desplegarlo hasta esa zona de operaciones. Entonces, efectivamente, tengo entendido de que a fecha de hoy todavía el tema de la certificación y de las regulaciones, tanto para las aeronaves militares como para las comerciales, que indudablemente las expectativas es que una vez que se resuelvan los temas de certificación crezcan de manera exponencial en un otro. De tu punto de vista, ¿cuáles son realmente los problemas, el por qué no se avanza al ritmo que se está demandando en temas de regulación y de certificación? No, es muy buena pregunta, Félix. Realmente sí que teníamos una certificación militar, lo que pasa que, claro, que se heredaba del ámbito más de la aeronáutica tripulada, y evidentemente muchas veces los requisitos de seguridad y fiabilidad que se exigían a ciertas plataformas, que por el tamaño y vida útil eran muy difíciles de cumplir con un coste lógico para el tipo de plataforma. El punto de vista civil, había una laguna, eran unas plataformas alegales. Realmente estos UVs pequeños encontramos como que están entre el caballo de, oye, una especie de, como un DJI, un juguete, o ya una aeronave tripulada, no tripulada estilo Eurodrone o Reaper de mayor tamaño. Justamente esta clase 1, clase 2, los UVs mini y small, es verdad que se estaban encontrando entre dos mundos. Si suben mucho, les aplican normativas de certificación tripulada que muchas veces no pueden cumplir, y por debajo, evidentemente, la fiabilidad de un juguete no te la puedes llevar a un campo de batalla. Es verdad que Europa ha avanzado, y desde enero del 22 tenemos una normativa europea que justamente regula y establece este nuevo campo. Habla de la categoría específica. Hay una categoría Open, una categoría que establece estos aeronaves de juguete, y una categoría certificada. Y en esta categoría específica justo viene a legislar y a proponer estándares y medidas de cumplimiento para garantizar la fiabilidad de este tipo de aeronaves de este tamaño. ¿Qué se dice? Bueno, pues que a medida que tengamos esta normativa civil y vamos habilitando nuevas plataformas, será mucho más fácil aunar con la de la defensa, porque, como bien mencionas, en una operación normal,
un vuelo de ferry, un posicionamiento de una aeronave, por lo normal exige transitar espacios aéreos civiles, salvo que estés en una zona de contienda y sea mucho más sencillo decir, bueno, pues tengo este tipo de certificaciones, aseguro la fiabilidad de la plataforma y cuando llego ya a la zona de operaciones, al teatro de operaciones, bueno, pues ya tendré otro tipo de estándares propios de defensa donde pueda justificar que realmente voy a cumplir la misión, que no estén tan enfocadas en la fiabilidad, sino en el cumplimiento realmente de la misión por la que ha sido diseñado. Yo creo que es una oportunidad para las empresas para rediseñar muchos sistemas que habían sido ideados en otro momento para converger hacia la nueva normativa. Gracias. Miguel, has explicado también lo que hacéis en Inster. ¿Cuál crees que son las ventajas diferenciales de vuestros productos y capacidades con respecto a otras opciones que están ya disponibles en el mercado? Por supuesto, sin dar en absoluto nombre de ningún otro potencial. Sencillamente, dinos, ¿qué es lo que os hace distintos? ¿Cuáles son vuestros rasgos diferenciales de vuestros productos y capacidades? Vale, nosotros, como comentaba antes, nos hemos centrado en comunicaciones satélites para aplicaciones en movilidad. Hemos estado hasta ahora muy enfocados en plataformas terrestres, pero no utilizando tecnología de antena parabólica tradicional que todo el mundo conoce, sino antenas especiales de phase array, pasivo, ahora electrónico, que permiten reducir el tamaño del terminal, también lo que es el consumo y bueno, pero pues, facilitan la integración en el vehículo con el resto de sistemas, ¿no? Ahora esa tecnología que hemos desarrollado para plataformas terrestres y que permiten explotar las capacidades de los sistemas satelitales militares, como puede ser el SpainSat, pues lo que estamos haciendo es llevándola también a las plataformas aéreas. Ello, pues como decía antes, permite proporcionar ese ancho de banda a las plataformas y además explotar todas las capacidades de los nuevos sistemas satelitales gubernamentales, que ya no van a ser o no van a trabajar en una banda de frecuencia simple, como podía ser antes el SpainSat en banda X, ahora también van a trabajar en banda Ka. También es importante dotarles de comunicaciones satelitales civiles cuando, digamos, en una zona no hay cobertura del sistema satelital militar o está colapsado, con lo cual, desde hace ya unos años estamos proporcionando sistemas tribanda, banda X militar, banda Ka militar y banda Ka civil, y ahora estamos también enfocados en estas antenas electrónicas que lo que permiten es integrar las antenas en lo que es, en el caso de plataformas aéreas, el propio fuselaje de la aeronave, porque si no hay esa posibilidad de integración en muchas aeronaves como pueden ser los cazas o como pueden ser los helicópteros, al final es imposible dotar de esas comunicaciones. Además, esta tecnología también nos permite dar el salto al nuevo espacio. Nuevo espacio, el satélite no está fijo, ¿no? Al final nosotros estamos en un campo complicado porque desde el principio teníamos que desarrollar sistemas inerciales de navegación que consideraran el movimiento del vehículo para reapuntar la antena cuando el vehículo estaba en movimiento porque el satélite estaba fijo. Ahora se complica la cosa porque estos satélites de órbita baja pues están viajando a 8.000 kilómetros, 8 kilómetros por segundo, con lo cual cada 3 o 4 minutos hay que cambiar de satélite, hay que cambiar de plano orbital, lo cual ya tenemos que saltar a una tecnología de apuntamiento electrónico en donde el movimiento de un apuntamiento, digamos, al horizonte, digamos, al satélite que viene por la otra parte del horizonte, pues se hace de una forma instantánea y el usuario no pierde conectividad. Entonces, ahí es un poco donde nos posiciona con respecto a la competencia, compitiendo a nivel mundial con grandes empresas y ofreciendo estas soluciones para las comunicaciones satelitales militares y también para estas nuevas órbitas de órbita baja del nuevo espacio que permitirán pues, dar cobertura de banda ancha en todo el mundo con baja latencia e incluso pues, creo que ya sabéis que está planeada el lanzamiento de una nueva megaconstelación europea gubernamental que se llama IRIS-2 o IRIS-Square, que en el tiempo de unos 10 años permitirá también combinar los satélites geoestacionarios con los LEO, con lo cual estamos ya trabajando en terminales que sean capaces no solo de trabajar en múltiples bandas de frecuencia y constelaciones, sino en múltiples órbitas, que puedan trabajar en órbitas geoestacionarias o en órbitas LEO, órbitas bajas, que permitan, dependiendo de la situación, pues, utilizar
una otra comunicación. Muchas gracias, Miguel. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta rapidita y pues para ti, Alfredo. Tenemos aquí, en Europa tenemos una guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que indudablemente ha representado considerables impactos, tanto sociales como económicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está afectando, cómo puede afectar a la ciberdefensa este escenario en el que nos estamos moviendo? Sí, a ver, yo creo que lo que nos ha servido estos últimos años, desde el conflicto en Ucrania, es para darnos cuenta de la importancia que tiene la ciberdefensa, llamémoslo en esta ocasión, darnos cuenta de que las amenazas ahora mismo no son solo físicas, sino que también son cibernéticas o digitales o como las queramos llamar, y que nos debemos preparar para ambas. Una de las primeras muestras que tuvimos de la hostilidad rusa hacia Europa o hacia los países de la OTAN fue precisamente el aumento del hacktivismo, el aumento de los ciberataques a estructuras, a organizaciones y a empresas de la órbita de la OTAN. Ello nos ha hecho darnos cuenta, quizás de una forma abrupta, de la importancia que tenemos y que quizás debemos empezar a tratar esto como un entorno más tierra, aire, mar, espacio y además ciberespacio. Creo que es una de las principales ventajas que tienen los países que utilizan debidamente la seguridad o la ciberdefensa en 3 niveles, además. Siempre pensamos en la ciberseguridad utilizada desde la defensa, es decir, desde el que no nos ataquen, pero también tenemos que pensar que las herramientas cibernéticas se pueden utilizar también como herramienta ofensiva, es decir, tú también puedes contraatacar, digamos, con herramientas cibernéticas y la fundamental quizás, que es la de la ciberinteligencia. Esto los países más avanzados lo utilizan de una forma magistral en comparación seguramente con el resto de los países y les da una ventaja competitiva brutal, tanto en el tiempo como en la cantidad de información. Creo que hoy en día vivimos, sin duda alguna, en una sociedad de la información y el tener la información con carácter previo al oponente es fundamental. Entonces yo creo que esto es el principal paradigma que ha cambiado, yo creo que para siempre, de darnos cuenta de que la utilización de estas herramientas son fundamentales. Incluso sabemos que Rusia utilizó herramientas de control de la población en estados del otro bando desde hace años, sino décadas, para influir en lo que decíamos, en procesos electorales y en posicionamiento de las poblaciones de otros estados hacia intereses que a ellos les convenían, como desestabilizar de determinadas democracias para que no fueran tan eficaces a la hora de enfrentarse a ellos, seguramente sabiendo ya que esto iba a llegar antes o después. Pues muchas gracias, Alfredo. Pues básicamente nos queda un minuto. Yo no sé si en este minuto hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta y si no, y si no es así, pues agradecemos mucho vuestra atención. ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Feel it, tell me you know it, tell me I'm loved and tell me I'm